Esto no es ficción. Esto pasó en Venezuela y muy pocos se atreven a contarlo. Expropiaciones, detenciones, torturas, persecuciones. El lado más oscuro del gobierno de Hugo Chávez. Chávez asume la presidencia y comienza a modificar la Constitución. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar el camino pacífico. La Constitución de 1999 le permitió ampliar poderes del Ejecutivo, gobernar por decreto y remover jueces y fiscales a discreción. En 2001, Chávez usó una ley habilitante para aprobar leyes de reforma económica y petróleo, sin pasar por el Congreso, lo que le permitió controlar directamente PDVSA y el presupuesto nacional. Críticos alertaron que la Fiscalía y el Poder Judicial quedaban subordinados al Ejecutivo, preparando el terreno para futuras persecuciones políticas. Esto derivó a las primeras tensiones con opositores políticos y empresarios, lo que comenzó a marcar el rumbo del país. Algunos dijeron que todo esto era solo el comienzo, y tenían razón. Semanas de violencia y caos político. Durante apenas 48 horas, un grupo de militares y sectores opositores lograron destituir temporalmente a Hugo Chávez, nombrando a Pedro Carmona como presidente interino. La reacción del pueblo chavista y parte de las Fuerzas Armadas permitió el regreso de Chávez al poder, pero dejó un país sumido en violencia, caos y polarización. Durante esos días, calles de Caracas se llenaron de barricadas, enfrentamientos entre civiles y militares, y decenas de heridos y muertos fueron reportados mostrando la fragilidad política del país. Miles de trabajadores de PDVSA se sumaron a un paro que buscaba presionar la salida de Chávez. Tras el retorno del presidente, sindicalistas y directivos despedidos reportaron que se le prohibió volver a ejercer en la industria petrolera, siendo excluido incluso de otros empleos públicos o relacionados con el Estado. Defender tu empleo podía costarte tu carrera, tu libertad o más. En ese momento no solo se peleaba por salarios o derechos laborales, se peleaba por sobrevivir políticamente en un país que comenzaba a cambiar para siempre. Se ejecutó una purga masiva de empleados. Se despidieron entre 18.000 y 20.000 trabajadores, incluidos gerentes y técnicos experimentales, lo que debilitó la empresa más estratégica del país. Muchos trabajadores que protestaron denunciaron amenazas, seguimiento, intimidación y despidos arbitrarios. En mayo del 2007, el gobierno de Chávez decidió no renovar la concesión del canal RCTV, uno de los medios más antiguos y críticos del país. Esto significó que más de 50 años de transmisión se detuvieran de la noche a la mañana, dejando a millones de venezolanos sin uno de sus principales canales de información. El último programa en vivo del canal fue transmitido ante una multitud que aplaudía y lloraba, mientras los presentadores despedían a su audiencia, dejando un país dividido sobre la libertad de expresión. Otros canales y periódicos críticos enfrentaron intimidación, amenazas legales y cierres de espacios publicitarios. Algunos periodistas optaron por autocensurarse, evitando cubrir temas sensibles por miedo a represalias, despidos o cierre de sus medios. Periódicos como El Nacional comenzaron a reducir la publicación de investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, limitando información al público. ONG internacionales denunciaron ataques a la libertad de hablar podía costarte ser escuchado o algo peor. María Lourdes Afiuni, 2009. Encarcelada tras liberar a un empresario, denuncia torturas físicas y psicológicas. El presidente Chávez salió en cadena nacional solicitando su encarcelamiento. Si estás interesado en saber más, tenemos un video completo en el canal de YouTube explicando su caso. Óscar López, John Goycochea, Antonio Ledesma, María Corina Machado, por nombrar algunos nombres, sufrieron de hostigamiento, amenaza, arrestos y persecución política. Baltasar Porras, cardenal de Mérida, fue atacado verbalmente por Chávez en discursos públicos. Sufrió campañas de descrédito desde medios oficialistas. Fue señalado como enemigo político. Roberto Luque, arzobispo de Coro, también fue blanco de ataques mediáticos. El arzobispo generó fuerte confrontación con el gobierno.
En Venezuela, cuestionar el gobierno podía costarte la libertad y mucho. No importaba si eras juez, estudiante, periodista, obispo o político. Si te atreviste a cuestionar el poder, podías terminar silenciado, humillado o encerrado. Cada juicio, cada detención era una advertencia. Nadie está a salvo. Durante este periodo, Venezuela vio cómo el poder estatal se consolidaba de manera económica, transformando la propiedad privada en un terreno incierto y peligroso para empresarios y ciudadanos. El gobierno impulsó expropiaciones de sectores estratégicos: alimentos, telecomunicaciones, energía y banca. Empresas como Polar y Electricidad de Caracas fueron intervenidas o controladas parcialmente por el Estado. Bancos privados como Banco de Venezuela y Banpro pasaron a manos estatales. Empresas de telecomunicaciones, incluyendo Telcel y Movilnet, fueron nacionalizadas o sometidas a control político. Estas medidas buscaban controlar la economía, pero generaron inseguridad jurídica, afectando inversiones privadas y la producción interna. Durante las expropiaciones y contratos estatales surgieron denuncias de sobrefacturación, malversación de fondos públicos y favoritismo político. Los informes de Contraloría General y ONG internacionales señalaron que millones de dólares fueron desviados o mal administrados, debilitando el presupuesto público. La producción petrolera, que antes rondaba los 3.2 millones de barriles diarios, comenzó a disminuir y nunca recuperó su capacidad plena durante esos años. Lo que era tuyo podía ser tomado en cualquier momento y nadie podía decir nada. Empresas, bancos, fábricas, todo podía pasar de tus manos a la del Estado, de un día para otro, mientras la corrupción y el desfalco avanzaban bajo la apariencia de control y justicia social. Protestas reprimidas con fuerza, denuncias de detenciones arbitrarias y abusos documentados. Casos de tortura, hostigamiento político y persecución siguen aumentando. En marzo de 2013, Hugo Chávez murió tras una larga batalla contra ETA. Su muerte no solo marcó el final de una era, sino que también dio inicio a una crisis aún más profunda, que continuaría bajo los dirigentes que él mismo había señalado como sus sucesores y que gobiernan bajo su legado. Venezuela quedó sumida en un colapso institucional, económico y social, profundamente polarizada, con historias de abuso, corrupción y represión, que todavía pocos se atreven a contar. Para un hombre que afirmaba que ser rico es malo, la familia pasó de ser humilde a multimillonaria, durante y después de su gobierno. Su hija, María Gabriela Chávez, es señalada como la mujer más rica de Venezuela, aunque públicamente dice que su fortuna viene de vender Avon. Mientras millones enfrentan hambre y crisis, este contraste se volvió uno de los datos más polémicos del país. El poder no estaba en una sola persona. Aunque Chávez era el centro, se distribuía en bloques clave. Este tipo de estructura es lo que muchos analistas llaman un sistema de poder centralizado con múltiples brazos de control. Te explico. El núcleo central era el círculo más cercano en decisiones políticas, institucionales y estratégicas. Estos eran constituidos por Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Tilia Flores, Elías Jawa y José Vicente Rangel, el cual falleció en diciembre del 2020. Área económica y petrolera, la cual era clave para el poder. Aquí estaba el control de ingresos, divisas y políticas económicas. Se conformaba por Rafael Ramírez, Tarek El Aizami y Jessy Chacón. Área militar y seguridad. Estas eran clave para la estabilidad del gobierno y el control del orden interno. Estaba conformado por Henry Rangel Silva, Vladimir Padrino López y Luis Reyes Reyes. Área institucional. Eran encargados de la justicia, las elecciones y la legalidad del sistema. Estaba conformado por Luisa Ortega Díaz y Tibisay Lucena, la cual falleció en abril del 2023. Área comunicacional y propaganda. Estos se encargaban de la difusión del mensaje político
y el control narrativo. Estaba formado por Jorge Rodríguez, Andrés Izarra y Mario Silva. Aliados políticos e ideológicos. Estos sostenían el proyecto a nivel regional e ideológico. Era encargado de Adán Chávez y Aristóbulo Istúriz, el cual falleció en abril del 2021. Sector empresarial cercano al poder. Estaba relacionado con la economía paralela o apoyo logístico. En esta tenemos a Wilmer Ruperti. Tenemos que tener en claro que solamente estamos hablando de las figuras principales, pero solamente esto es la punta del iceberg. Aún así, a pesar de la devastación que hemos visto, muchas personas siguen creyendo una versión distinta de la historia. Todavía hay quienes piensan que si Chávez hubiese vivido más tiempo, Venezuela no habría colapsado, ni existido esta migración masiva, ni esta brutal crisis social y económica. La idea se basa en que Chávez, con su carisma y políticas populistas, podría haber cambiado el destino del país, pero la realidad es otra. Lo cierto es que durante su gobierno se sembraron errores económicos sistemáticos, una enorme dependencia del petróleo, gasto público insostenible y controles que afectaron a la producción y los mercados, desde mucho antes de que Maduro tomara el poder. La crisis económica y social no surgió de la nada, sino que se aceleró con políticas que no abordaron los fallos estructurales de la economía. Y cuando Maduro asumió el poder en 2013, tras la muerte de Chávez, el país ya estaba frágil. Bajo su administración, la economía colapsó aún más, la hiperinflación se disparó, el éxodo alcanzó cifras récord y la migración masiva se convirtió en una de las mayores crisis humanas de la región. Al final, no fue solo una persona ni un gobierno, fueron décadas de decisiones económicas y políticas que llevaron a una crónica de una muerte anunciada. Y muchas veces Maduro terminó siendo visto como el chivo expiatorio final, el rostro del colapso que otros también contribuyeron a crear. Tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. ¿Y tú conocías la realidad de Venezuela? Soy simplemente Lina.